Hola, ¿qué tal, hijos de la noche? ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches tengan ustedes, dependiendo del horario en el que estén viendo o escuchando este podcast, dependiendo del formato, si lo están viendo en Spotify, en YouTube, bueno, si lo están viendo en YouTube o si lo están escuchando en Spotify o en iVoox en formato MP3, muchísimas gracias una vez más por acompañarme, por elegirme más bien, por dejarme a mí acompañarlos a ustedes como su medio de entretenimiento, de acompañamiento, mientras están haciendo tarea, leyendo, estudiando, haciendo lo que sea. Muchísimas gracias por dejarme entrar hasta su hogar de manera digital, a través de su celular, de su computadora, de su tablet, de su Smart TV. Muchísimas gracias. Y también muchas gracias por haberme acompañado la semana pasada en el episodio en vivo que hicimos, del episodio número 50 del podcast de El Grimorio de Rix. Hoy ya tenemos el episodio número 51, regresamos a la normalidad y hoy una vez más vamos a estar trayendo un compendio de misterios aberrantes, como ya lo hicimos en el pasado. Les tengo 3 misterios que vamos a estar viendo hoy. Son 3 temas, digamos 3 en 1, 3 por 1 en un solo episodio, así que espero que lo disfruten. Primero que nada, antes de comenzar de lleno con el tema, o con los temas de hoy más bien, te recuerdo que le des like al video antes de que empiece. Muchas gracias a los que llegan a darle like incluso antes de haberlo visto, muchísimas gracias. Y que te suscribas al canal si te gusta mi trabajo, que te le des al botón unirse que está aquí abajo del video. Con eso me vas a apoyar con una cantidad muy pequeñita de dinero al mes. Literalmente hay desde $1, hay apoyos desde $1 al mes, en caso de que quieras ayudarme a que yo pueda seguir dedicándome a la creación de contenido y a que el algoritmo de YouTube me apoye aún más a llegar a más gente. Te lo agradeceré mucho y está como beneficio de que estés pagando esa membresía mensual. Vas a tener acceso a los programas en vivo exclusivos a los que únicamente tienen acceso los miembros VIP del canal. También sígueme en mis redes sociales, que son Instagram, Facebook, y bueno, si estás en YouTube y preferirías escuchar el podcast en formato MP3 sin tener que verme a mí a cuadro, pues también lo puedes escuchar en Spotify. Los links a Instagram, Facebook y Spotify los encuentras abajo en la descripción de este video, así como mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com. Y de hecho uno de los relatos que vamos a escuchar hoy es un de viva voz de uno de mis suscriptores que me lo hizo llegar a través de correo electrónico. Insisto, todavía hay gente que me sigue mandando mensajes a Facebook e Instagram. Por favor, no lo hagan. Mándenme todo lo que me quieran enviar, dudas, fanarts, relatos, audiorelatos contados por ustedes. Mándenmelo todo a mi correo electrónico, excepto historias ficticias. Saben que al ser yo escritor no puedo recibir esas cosas, no puedo recibir sus obras ficcionales, tristemente. Fanart sí, imágenes, dibujos, los puedo publicar con mucho gusto en mi cuenta de Instagram o de Facebook, pero relatos ficticios, escritos literarios, no. Para evitar problemas de copyright, pues ya saben, a lo mejor yo escribo algo que por coincidencia se pareció a algo que ustedes mandaron y hay un problema, en fin, mejor no manden nada de ese tipo, ¿ok? Y pues nada más, ahora sí, demos tras esa breve introducción, tras los anuncios parroquiales semanales de cada episodio, demos inicio oficialmente al episodio número 51. Y es que en este episodio número 51 del podcast del Grimorio de Rix he reunido 3 temas de los que quería hablar. No me decidía por cuál de los 3. Los 3 son sumamente interesantes y también afortunadamente los 3 temas son relativamente cortos, así que podemos tocar los 3 juntos en este episodio. Así que por lo mismo decidí hablar de los 3 en un solo episodio, en este episodio 51. En el primer bloque te voy a hablar sobre varios libros enigmáticos de los cuales hasta la fecha no se ha podido descifrar lo que dicen en realidad. Podríamos usar la palabra grimorios, pero vamos a usar que uno de los textos es incluso tan antiguo que todavía ni siquiera existía el formato del libro, por así decirlo. El grimorio medieval que todos pensamos, este libro antiguo de hojas amarillentas y pergaminosas, de cubierta de piel de vaca o incluso de piel de humano, en fin, todavía ni siquiera existía eso cuando surgió uno de los libros misteriosos de los que vamos a hablar. Otros son más modernos, los otros 2 vamos a hablar de 3 libros en concreto. Los otros 2 son un poco más modernos, pero el primero que vamos a hablar es de la cultura egipcia, de cuando estaba prácticamente en pañales la cultura egipcia, así que todavía ni siquiera se trata de un libro, se trata de otra fuente escrita, es un texto muy antiguo. Al menos de estos libros misteriosos no se ha sabido interpretar su contenido, porque de ser literal la traducción del contenido de estos 3 textos, al menos de los 2 primeros que son un poco más antiguos, se trataría de manuscritos antiquísimos que revelarían el conocimiento de los dioses y cómo contactar con estos.
cosa que claro, los académicos, los historiadores, los arqueólogos más escépticos no pueden creer como una verdad. Saben que todo lo que encuentran, todo lo que descubren, por más interesante que parezca, si involucra mitología, si involucra dioses o criaturas o seres inexplicables, los académicos escépticos y la historia oficial pues no tiene más que ponerlo como una mitología, como un cuento viejo de los pueblos antiguos, en este caso de los egipcios, que más adelante vamos a estar viendo. Pero bueno, vamos a ver que si no es literal si es literal, perdón, lo que viene en estos textos, pues entonces es un conocimiento muy antiguo de los que se dice proviene el tarot, que hasta la fecha se predica o se practica hoy en día gracias a uno de estos textos de los que vamos a hablar. Aunque quizá no es el contenido de estos grimorios o de estos textos en sí lo que resulta tan perturbador, sino las historias de orígenes de ellos, porque son orígenes muy muy aterradores. Incluso vamos a ver que uno de ellos, supuestamente real, recuerda muchísimo al Necronomicon de H.P. Lovecraft, solo que fue escrito en tiempos mucho más modernos, incluso posterior a la muerte de Lovecraft. En el segundo bloque vamos a estar escuchando una nota de voz, y por eso tengo aquí los audífonos al cuello, no crean que es por payaso, porque vamos a estar escuchando una nota de voz que me hizo llegar un suscriptor hace muy poco tiempo, hace 1 o 2 semanas, con referencia al famoso efecto Mandela. Y una vez habiendo escuchado ese audio relato de viva voz de mi suscriptor, te hablaré sobre el fenómeno del efecto Mandela en caso de que no lo conozcas, y algunos ejemplos muy claros para que veas que todos hemos sido víctimas de este efecto Mandela tan misterioso y tan aterrador. Y finalmente, en el tercer bloque del episodio de hoy, te voy a estar hablando sobre un misterio bastante perturbador, el cual parece no tener explicación, referente a un microchip que fue encontrado en los restos del famoso Napoleón Bonaparte, más específicamente en su cráneo. Si escuchaste bien, un microchip, algo que en concepto ni siquiera existía todavía en la época en la que murió este emperador francés, uno de los personajes históricos más importantes de la historia, no solo de Europa. Y cuando hace 10 años prácticamente desenterraron sus restos para hacer una investigación de la que te voy a hablar más adelante, encontraron algo muy extraño que creyeron era una protuberancia, un tumor, y cuando lo extrajeron del cráneo se dieron cuenta que era un microchip. Un microchip, no era un objeto extraño, es decir, o sea, no era una piedrita, no era un arma, no era un fragmento de bala, no, era un microchip, era un elemento, un objeto desconocido que no saben quién lo puso ahí, y de eso vamos a estar hablando en el tercer bloque, porque es un caso sumamente enigmático que pocos conocen. Yo no lo conocía, lo conocí hace muy poco gracias a un grupo de Facebook en el que estoy, y decidí hablar de él como conclusión, como plato fuerte del episodio de hoy. ¿Qué era este microchip que encontraron en el cráneo de Napoleón Bonaparte y por qué estaba ahí? Porque también hay una vivencia muy extraña de la que se tienen registros ocurrida a Napoleón en las pirámides de Giza de Egipto. Hemos estado hablando de las pirámides de Giza mucho últimamente. El episodio número 49 las tuvo como protagonistas y todo lo relacionado con ellas. Te las mencioné en uno de los episodios de esta semana, si es que ya salió. Lo he estado mencionando en varios episodios, y hoy vuelve a hacer participación a manera de cameo el escenario egipcio, en específico las pirámides de Giza, de algo que vivió Napoleón Bonaparte, y que tras salir a la luz este hecho insólito de que encontraron un microchip en su cabeza, hacen una relación con lo que él vivió ahí en Egipto, que te voy a estar contando más adelante a detalle. Y este microchip que fue encontrado, para ser específicos, en el año del 2010, apenas hace 11 años que se descubrió esto. ¿Qué es, además, haciendo referencia al segundo bloque del programa, qué es lo que ocultan estos enigmáticos textos antiguos sobre la vida más allá de la Tierra y la existencia de seres superiores a nosotros? No dioses, saben que yo no creo en los dioses, sino extraterrestres, lo que nuestros antepasados y muchas personas hoy en día aún consideran dioses, pero que no serían dioses. Serían seres, sí, superiores a nosotros, pero seres completamente mortales que provendrían de otro lugar en el espacio. Ustedes pónganle nombre, de otra galaxia, de otro planeta, de otra estrella, pero no vienen de esta Tierra. ¿Qué es el efecto Mandela y por qué perturba tanto a las personas? Eso y mucho más lo estaremos tocando en este episodio. Y como me habían estado pidiendo muchos de ustedes que regresara la intro pasada del podcast, vamos a escucharla y demos inicio oficialmente al episodio número 51 de la emisión de podcast del Grimorio de Rix. Córreme la intro.
Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Muy bien, queridos amigos, pues estamos de vuelta habiendo terminado la intro, espero que la hayan disfrutado. Tengo planes de grabar una nueva intro para el podcast, similar a la que teníamos, a esta que les gusta tanto. Quiero grabar una nueva más ad hoc con el nuevo corte del programa o esta expansión, digamos, de contenido que hemos tenido desde inicios de este año referente a los extraterrestres, la ufología y todo esto. Quiero grabar uno distinto. De hecho, ya se acerca el final de esta tercera temporada, solamente estoy esperando a que salga al mercado esta sorpresa, mi novela, de la que ya debieron haber visto ya el segundo avance. Ya me han estado mandando muchos mensajes, muchísimas gracias, y muchos comentarios preguntándome por el costo de la novela, bueno, ya les dije que va a salir en Amazon, el costo de la novela, la fecha de lanzamiento. Yo la estoy autopublicando, entonces tengo una fecha ya, pero en caso de que algo vaya a salir mal, por eso no les he dado todavía la fecha específica. Todavía quiero hacer pruebas de la impresión, de los colores de la portada. La portada todavía no está 100% lista, ya están a punto de entregármela. A lo mejor mientras ustedes escuchan esto ya la tengo, pero ahorita mientras yo grabo están a punto de terminarla, a nada de terminarla. Entonces ténganme paciencia, por favor. Yo les estaré avisando en todas mis redes, aquí en YouTube, en Facebook y en Instagram, la fecha oficial de lanzamiento. Les voy a decir cómo conseguirla, va a ser muy sencillo, y el precio también les aseguro que va a ser muy muy accesible. No crean que va a costar 200, 300 pesos mexicanos, no, va a ser un precio muy muy accesible para que todos ustedes puedan conseguirla, y estaría perfecto porque Halloween también ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Entonces cuando ya esté al mercado la novela y demás, vamos a llegar al final de esta cuarta temporada, si no me equivoco. Sí, la cuarta temporada, y a lo mejor me tomo una semana de descanso y también para hacer la nueva portada y todo esto, y empezaríamos la quinta temporada. Yo creo que por ahí de Halloween estaría empezando la quinta temporada más o menos. Pero bueno, ya entrando de lleno al primer tema, este primer bloque sobre los textos antiguos. Hablemos primero de un texto que está muy en sintonía con el episodio número 49 sobre los egipcios, y aquí está una referencia más. Te digo, ya te adelanté, te hice un pequeño spoiler, que algo tiene que ver los egipcios y las pirámides de Giza con este caso de Napoleón Bonaparte y el microchip que fue encontrado en su cráneo en 2010, no, ¿cuál 1900? En 2010, pues también los egipcios van a tener su respectiva participación en este primer bloque, porque el primer texto enigmático del que vamos a hablar en este bloque hace referencia a ellos, pertenecía a ellos, a esta cultura. Hablemos del enigmático libro de Tot y sus personajes. El libro de Tot es un texto del antiguo Egipto que aparece fragmentado en diversos papiros, la mayoría pertenecientes al segundo milenio antes de Cristo. Y es que esto es lo fascinante de la cultura egipcia, al ser una de las más antiguas y que tuvo cierta conexión con los sumerios. No son descendientes de ellos, pero los sumerios hacen referencia a África por la cercanía geográfica, y obviamente al estar cerca de África hacen referencia a Egipto. Si todo salió bien, ya vieron el episodio sobre esta raza felina de extraterrestres que parecen haber dejado ciertos vestigios y ciertos rastros en la zona de África, más específicamente en la zona de Egipto. Parece que la esfinge tiene, y bueno, estos extraterrestres de aspecto felino son los enemigos naturales, según las tablillas sumerias, de los Anunnaki, que son asociados con los reptilianos. Yo creo que los Anunnaki no son los reptilianos, pero sí hay una conexión ahí. Yo creo que los Anunnaki descienden de ellos o algo por el estilo. Ya estaremos entrando más de lleno en las tablillas sumerias, por ejemplo. Ya hablamos en el episodio número 50 mucho más a detalle sobre los Anunnaki. De hecho, el primer episodio que hice del podcast hablé de los reptilianos e hice mucha referencia a los Anunnaki. En fin, la esfinge en específico parece estar conectada con esta raza, porque no se sabe quién la construyó ni cómo, no se tienen planos, y muchas de las descripciones que dan los sumerios de este pueblo de guerreros, de dioses felinos que ellos los describían, muy parecidos. Bueno, a mí se me figuran mucho a los Thundercats. Todos estos personajes parece que, pues, según lo que decían los sumerios, tienen mucha conexión con los egipcios, con las pirámides, con la esfinge en específico. Pues aquí de nuevo, con esta civilización tan antigua, volvemos a tener esta referencia a la cultura egipcia.
Tanto el significado como la intención de este libro, del libro de Thoth, ha sido tema de debate durante varios siglos, ya que a pesar de ser mencionado por algunas fuentes históricas, incluyendo obviamente fuentes egipcias, no se ha podido hallar ningún fragmento del papiro original ni una copia de este. Abriendo la pregunta, ¿era solo mitología lo que se incluía en este libro de Thoth? ¿Era una fábula? ¿O era la versión egipcia de los 10 mandamientos? Porque vamos a ver ahorita que sí hay un registro escrito, por así decirlo, que nos cuenta parte de esta historia que se cuenta en el libro de Thoth, pero fue dejado en tablillas, en un pedazo de piedra, no en un papiro, como era la costumbre. Y vamos a ver, por eso te digo que parte de, porque el libro de Thoth se habla de que eran muchísimos pergaminos, muchísimas claves, muchísimos textos, muchísimos documentos, y únicamente conocemos uno, y se decía que eran miles en otras fuentes egipcias. Entonces conocemos literalmente una milésima parte de esta historia del libro de Thoth. Pero bueno, hablando de los 10 mandamientos, esto solo es a manera de alegoría, porque en realidad sí hay un relato idéntico perteneciente a la cultura egipcia a la historia de los 10 mandamientos, en las que un hombre subió a una montaña y uno de los dioses egipcios le dictó 10 leyes o 10 normas que debían seguir los hombres según este dios. Ahorita no tengo bien el dato de qué dios fue, pero si quieres déjame en los comentarios y hago un video sobre esto. Te lo mencioné brevemente en todas estas coincidencias o cosas que tomaron prestados la Biblia cristiana de algunas otras religiones. En efecto, por ejemplo, de los egipcios toman esta historia de los 10 mandamientos, de los africanos, de una tribu africana, toman la historia del diluvio, historia que se repite en todo el mundo, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, esto es a manera de alegoría. El punto es que se tiene esta historia del libro de Thoth que data de literalmente miles de partes. Son miles de partes de este texto y únicamente conocemos una, aunque es mencionada en numerosas fuentes egipcias y posteriores. El libro de Thoth es un manuscrito que contiene ecuaciones matemáticas complejas, rituales ocultos e información privilegiada relacionada con la Biblia, la construcción de las pirámides y hasta de cómo resucitar un muerto. Obviamente estas partes son las que se mencionan en otras fuentes egipcias, pero que no se han encontrado, y ahorita vamos a ver por qué no se han encontrado, porque ellos les daban un origen. Esta cultura es muy enigmática, la cultura egipcia, y bueno, se dice, ellos tenían una razón de por qué el libro de Thoth no fue conocido o no estaba en manos de los hombres mortales. Ahorita la vamos a ver un poco más a detalle. Lo poco que se sabe sobre el libro de Thoth está compuesto por 78 láminas de oro puro. Aquí te digo, a estas piedras, estos minerales, es donde están plasmados lo poco que sabemos del libro de Thoth, aunque falta una gran parte del texto, como veremos más adelante, porque esas 78 láminas de oro puro son una parte muy pequeñita del manuscrito. Faltan literalmente miles de pergaminos con el resto de la historia, del que han podido ser recuperadas una importante cantidad, en las que, según los expertos del antiguo Egipto, los egiptólogos, está la clave para descifrar enigmas y misterios de la humanidad, así como el conocimiento supremo del universo y de la vida después de la muerte. Y aquí es muy interesante porque este dios Thoth, ahorita vamos a ver que era asociado con el conocimiento, con la historia, con las artes, y también era el dios, digamos, encargado de llevar a cabo este proceso espiritual que te hablé también en el episodio de las reencarnaciones y de los egipcios, de que las pirámides para los egipcios eran como una antesala o como un puente entre la vida, entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Por eso los faraones eran enterrados a pies, o se cree que dentro de las pirámides, para que pudieran ascender fácilmente, porque se creía que los faraones eran dioses entre humanos. Entonces, cuando moría su cuerpo mortal, trascendían a su forma de Dios, los liberaban de esa prisión, como lo que vemos en Piratas del Caribe 2 o algo así, obviamente mucho más tocado de manera más seria. Y el dios que se encargaba de esto era justamente el dios Thoth. Y haciendo referencia a las pirámides, pues está lo que mencionábamos en esta misma semana, en el video del lunes, si todo salió bien, sobre esta raza felina, que los sumerios decían que sus estructuras donde ellos vivían, que eran prácticamente naves, porque se podían mover, no eran fijas, ellos decían que se podían mover y podían desplazarse dentro de estas pirámides, de estas naves, tenían forma piramidal algunas. Habían otras que tenían formas de cubo, pero la mayoría tenían formas de pirámides. Entonces aquí está esta conexión que quizá este dios Thoth, si tomamos en cuenta los escritos de los sumerios, relacionado con las pirámides y con la muerte y la trascensión entre los humanos y los muertos, quizá el dios Thoth pertenecía a una raza de alienígenas similar a esta de felinos, o a una diferente pero que era similar.
Este libro, pues no es un libro, digamos, convencional, obviamente, al ser tan antiguo. No es como la Biblia, por ejemplo, que la Biblia es literalmente un compendio, una colección de relatos escritos supuestamente por los discípulos de Jesús. Que bueno, vimos en el episodio número 50 que hay varias cosas que no cuadran referentes a la Biblia. Pero este texto es diferente. Este texto no es una narración, no es una fábula en tercera persona, digamos, no es una crónica, sino que está compuesto por dos diálogos. O sea, no es un texto científico o religioso, ni siquiera, como se podría pensar, sino que más bien es el registro de una conversación en la que se pueden descubrir incrustados todos los sagrados y ocultos conocimientos en medio de una gran historia contada en dos partes o desde dos puntos de vista diferentes. Ahorita vamos a ver quiénes son los personajes que llevan a cabo este diálogo, esta conversación. La primera parte de la historia relata un diálogo entre Hermes Trismegisto, que ya te estaré hablando de este hombre, este personaje, porque no es un hombre, este personaje merece un episodio para él mismo, y ahorita que estamos hablando tanto de los egipcios, creo que merece su propio video porque es una figura muy importante en la mitología y en la cosmogonía egipcia, los mitos egipcios que conocemos hoy en día, algo relacionado con los Anunnaki también y con lo que se menciona, por ejemplo, en el libro Durantia, que tanto te hablo. Este personaje tiene algo que ver. Y bueno, este diálogo entre Hermes Trismegisto, un ser mítico perdido en el tiempo, y entre el mismísimo dios Tot. El Hermes Trismegisto, perdón, te había mencionado mal el nombre, lo había pronunciado mal en un inicio. Este personaje, pues sí, es como una especie de profeta, más o menos, como una especie de Jesucristo, de un híbrido, por así decirlo, una conexión entre los mortales y los dioses. Y este diálogo se lleva a cabo, el diálogo que está en el libro de Tot, en lo que conocemos por lo menos, se lleva a cabo entre él y el mismísimo dios Tot, quien sería su discípulo, y la segunda parte sería un diálogo entre Tot y otro dios, el dios Osiris. Este texto es una historia de amor y miedo, en la que se puede apreciar, como ya veremos más adelante, que pudiera tratarse de seres inmortales que por alguna razón estaban atrapados en este mundo, es decir, en la Tierra, en la tercera dimensión, y decidieron dejar aquí implantado su sagrado conocimiento del todo. Se dice que quien tenga acceso al libro de Tot por completo será capaz de ver a los dioses tal y como son en la realidad y poder percibirlos donde quiera que esté. Porque la diferencia entre un dios, por ejemplo, o por ejemplo, hablando de, digamos, de literatura, de ficción, están los seres Lovecraftianos, que tienen mucho parecido con los seres extraterrestres de lo que hablan los ufólogos modernos, y con los dioses que hablaban nuestros antepasados de todo el mundo. Estos seres son más poderosos que nosotros porque no viven encerrados en tres dimensiones como los seres humanos, como los seres de esta tierra, humanos y animales y vegetales. Estos seres, tanto ficcionales de literatura como de la ufología moderna y también de las mitologías antiguas, eran seres que habitaban en la cuarta dimensión, en la quinta dimensión y hasta las 9 dimensiones se llega a hablar, como vimos en el episodio de esta raza felina, de los Umar, de los Thundercats de la vida real, si quieres verlo así. Es muy curioso porque ellos podían trascender, y estas dimensiones están relacionadas con el reino astral, con las energías y todo esto, y nosotros estamos encerrados en un terreno físico, por así decirlo, cosa que estos dioses, por alguna razón, Osiris, Tot y el mismo Hermes Trismegisto, estaban atrapados en esta tercera dimensión y querían trascender, y al parecer lo lograron. No creo que hayan sido dioses. Si existieron, si es verdad este texto, quizá eran seres de otro plano o de otro mundo. No necesariamente tendrían que ser extraterrestres, podrían ser seres de otro plano, pero usamos ese término para homogenizar, digamos alienígena, literalmente, que significa alienado, de externo a la Tierra. Según se relata en una sección de este libro, el dios Tot habría escrito, y aquí está el número exacto, 36.525 libros similares a este. Por eso te digo que conocemos menos de una milésima parte de este texto, porque eran 36.525 libros, y nosotros solo conocemos una sola fuente, el que quedó plasmado en 78 láminas de oro, que bueno, es relativamente poco texto. Lo cual representa todo un reto, si te pones a pensarlo, para alguien mortal. Escribir casi 37.000 libros es prácticamente imposible para un mortal, incluso en una época en donde se tenía todo el tiempo del mundo porque no había televisión y no había cosas en las que los seres humanos perdieran el tiempo. Es muchísimo. Por eso se habla de que Tot no era un ser mortal, sino que era un dios o algo superior a un ser humano. En él también se cuenta, en el libro de Tot se cuenta dónde sería puesto para su resguardo el libro o el texto, debido a su gran poder.
El libro dice que fue guardado en el río Nilo, en una caja llena de serpientes venenosas. Ahorita te voy a hablar un poco más a detalle de esto y por qué, según los egipcios, según el mismo Thoth, los mortales, los seres humanos, no tendrían acceso a porque estaría oculto y protegido y resguardado en el mismo río Nilo. Según los relatos, el príncipe egipcio Neferkatá intenta recuperar el sagrado texto y lo logra finalmente, después de que Thoth lo había escondido en el río Nilo, luego de luchar y vencer a las serpientes que lo resguardaban. Esto es considerado por Thoth y los demás dioses como una ofensa, y en venganza deciden matar a su mujer y a su hijo, a la mujer y al hijo de Thoth. Este hecho produce una gran depresión en el príncipe, que al final lo lleva a suicidarse, la muerte de su esposa y de su hijo a manos de los dioses. Entonces el dios Thoth decide enterrar nuevamente el libro junto al cadáver de Neferkaptah, que se había suicidado, y conjura allí la maldición del libro de Thoth, que buscaba evitar que otros ladrones pudieran robarlo en el futuro. Pasan varias generaciones desde este suceso y un descendiente del príncipe Neferkatá, llamado Setne, conoce la historia del gran poder que contiene este libro de Thoth y se va al sepulcro de su antepasado y desentierra el texto maldito junto con los huesos del príncipe, de su antepasado. En el mismo instante, según el relato, en que Setne desentierra el libro que estaba enterrado junto a su ancestro, el fantasma de Neferkatá se le aparece, advirtiéndole sobre la maldición que Thoth y los otros dioses le habían puesto al libro y ordenándole que lo regrese a su tumba. Pero Setne no le presta atención y se va con el libro de Thoth. O sea, este hombre, Setne, al hacerse con este texto, era el mortal más poderoso del mundo, según este relato, porque recuerda que este texto incluye información sobre las pirámides y, más importante, sobre los dioses y sobre cómo supuestamente regresar a los muertos a la vida. En el camino, Setne se encuentra con una mujer muy bella que lo termina seduciendo y lo hace perder la razón. Pero al despertar después de que tuvieron relaciones, se da cuenta de que esta mujer también asesinó a su esposa y a sus hijos. O sea, se repitió la historia que con el faraón, con el príncipe, con su ancestro. Se había repetido la historia, solamente que al parecer esta vez no habían sido los dioses, pero el relato te da a entender que esta mujer la mandaron los dioses, que era o un dios disfrazado o una ilusión. Y esta mujer fue quien mató a su esposa y a sus hijos, al igual que había hecho Thoth con la esposa y el hijo de su ancestro. Setna queda humillado ante los faraones, pero resulta que todo había sido una ilusión creada por el espíritu de Neferkatá para que regresara el libro a la tumba. Y Setne termina haciéndolo. O sea, el príncipe Nefer, buscando que su descendiente no sufriera la misma suerte que él, le hace tener esta pesadilla o esta alucinación. Setne entra en razón y regresa el libro con los huesos de su antepasado, de Neferkatá. Y ahí es donde se pierde el registro del libro de Thoth. Ya a partir de ahí ya no se sabe qué pasó. Obviamente esto es una leyenda que está incluida en el mismo texto, supuestamente, que contaban los egipcios. Obviamente no se sabe si es verdad o no, pero el punto es que jamás se encontró el resto del libro de Thoth. Solamente esta minúscula parte que conocemos, plasmada en 78 láminas de oro. Y así termina el relato de la conversación entre Hermes y Thoth, el primero, porque recuerda que eran dos relatos o dos partes del relato. Una entre Hermes y Thoth y otra entre Thoth y Osiris. Como se puede ver, es una historia sin mucho contenido aparente, pero que contiene en clave aspectos importantes de la vida y la muerte, así como los secretos más valiosos del universo. Pero continuemos analizándolo porque todavía hay más cosas que ver sobre este caso. A todo esto, ¿quién era Thoth? Thoth fue el dios egipcio de las artes, de las ciencias, de la escritura sobre todo, y el conocimiento. Por ende, este dios era el patrón de los escribas. A él se debe, según la tradición egipcia, la confección del primer calendario, lo cual era de vital importancia para los egipcios porque les permitía saber cuánto y cuándo crecía el Nilo, obviamente referente a las épocas de lluvia. Entonces, tras confeccionar el primer calendario, gracias a este calendario, seguramente la agricultura les funcionó mejor, hubo menos muertes por ahogamientos, porque obviamente en temporada de lluvias el Nilo subía, seguramente se desbordaba y había inundaciones. Entonces ellos, al confeccionar el calendario, sabían que a ciertos tiempos del año, a cada cierto tiempo, iba a llover, el nivel iba a subir, entonces ya sabían qué medidas tomar. Fue, según ellos, gracias al dios Thoth.
Así que si el dios Thoth existía, si era más que una invención humana y era un ser de otro plano, no lo llamemos extraterrestre, llamémoslo alienígena, porque podría ser de otro plano, etcétera, etcétera, podría ser un dios, quién sabe. Él fue el que les brindó el conocimiento de cómo hacer este calendario según los egipcios. Thoth solía ser representado con cabeza de babuino o de ibis, portando en ocasiones las herramientas de los escribas, que era, pues, según yo, un cincel y un ¿cómo se llama? Y un martillito, como representación de su papel como protector de la cultura. A este dios también se le atribuye las ceremonias de preparación de los fallecidos en su viaje al más allá. Este elemento que te menciono muy curioso, referente a las pirámides y supuestamente a cómo trascendía el alma, sobre todo de los faraones, pero de todos en general, ¿no? El origen de las momias y de las pirámides, de cómo trascendían del plano físico al plano espiritual, los egipcios. Thoth era la figura principal referente a este mito o a este concepto religioso. Thoth tenía un poder extraordinario sobre el tiempo. Él podía ir hacia cualquier dirección en la cuarta dimensión, que es el tiempo a voluntad, que es lo que te menciono, que no solo los egipcios mencionan esto, sino también los sumerios y otras religiones, incluyendo al mismo Jesucristo, de la manera en que se plasma, aunque no se dice tal cual, se habla de que son seres omnipresentes, es decir, que no están limitados a la tercera dimensión como nosotros, sino que viajan en otras dimensiones, la cuarta, la quinta, y en el video de lunes te hablaba incluso de la novena dimensión. Esto ya se dice que es infinito, etcétera, etcétera. Y yo no soy un experto, pero el punto es que Thoth era por lo menos un ser de cuarta dimensión. Puede que haya podido viajar a través de otras dimensiones, pero bueno, esto es importante sobre él. En la segunda historia del libro de Thoth, en este diálogo que ahora tiene con el dios Osiris, se cuenta cómo existía un mundo en el que el pensamiento era colectivo. La conexión entre los cerebros humanos permitía mezclar nuestras mentes, como si fuéramos robots, como si fuéramos parte de una inteligencia artificial. Todos estábamos conectados de manera psíquica, por así decirlo. También se refiere a conceptos como la telepatía, algo que en la actualidad todavía es objeto de estudio y que no se creía pudiera haber conocido hace 15.000 años. Era un concepto que no existía como tal, al menos no como lo conocemos hoy. Lo que hoy conocemos por la telepatía es mucho gracias a la ficción, a las obras de ciencia ficción, los cómics y demás. En ese momento no era tan común. Sí se decía que, por ejemplo, algunos dioses o algunos fantasmas podían comunicarse de manera telepática, pero no los seres humanos. Y según la segunda parte del libro de Thoth, en algún momento muy antiguo de la humanidad, los seres humanos éramos pues poco inteligentes, no éramos individuales, éramos lo que se conoce como el pensamiento de colmena, que todos pensamos lo mismo, todos estamos conectados, como los robots, los androides del episodio 1 de la amenaza fantasma de Star Wars, cuando destruyen la base está en el espacio, todos los robots se vienen abajo porque eran un pensamiento de colmena, no eran un individuo, eran un conjunto, que se volvían de todos uno. Según la segunda parte del libro de Thoth, éramos así en algún momento más antiguo de los egipcios, según esto. Como se sabe muy poco sobre este texto, se han formulado diversas teorías sobre su origen y su propósito, porque como ves, es muy poquito lo que conocemos sobre este texto, pero sabemos que hay mucho más que no se ha descubierto, que el hombre nunca ha tenido en sus manos. Antoine Court de Gebelin afirmó que el tarot proviene de este libro y que los arcanos mayores de esta antigua forma de adivinación se encontraban representados en el manuscrito. De hecho, el nombre tiene cierta conexión, Thoth, tarot. Jacques Vergier, por ejemplo, nos hablaba sobre un papiro cuya antigüedad rondaba los 15.000 años, en el que se mostraban fórmulas para resucitar a los muertos, poder comunicarnos con los animales o la capacidad para influir en lugares u objetos lejanos. O sea, en otras palabras, brujería. Lo que en otras partes del mundo, cosas que brujos de América podían hacer, por ejemplo, los nahuales, los skinwalker, comunicarse con animales, influir en lugares u objetos lejanos, brujería europea, estaba mencionado en el libro de Thoth. Así que cabe la posibilidad de que alguna persona, algún brujo egipcio, algún sacerdote haya tenido acceso a alguna copia, o alguien le haya pasado el conocimiento y él lo haya ido pasando de generación en generación, y haya viajado a otras partes del mundo, y de ahí podría provenir mucha de la magia que se practica actualmente en lugares de Europa, obviamente de África, que es de los lugares más enigmáticos. De ahí viene el santerismo, de hecho, y que posteriormente viajaría a América. La primera referencia de la que se tiene registro sobre este misterioso texto del libro de Thoth proviene del papiro de Turis, expuesto al público desde el siglo XVIII, y que narra el asesinato de un faraón utilizando algunos métodos sobrenaturales que se muestran entre las 78 láminas del libro de Thoth que conocemos. Recuerda, 78 láminas de texto, que bueno, no sabemos cuántos papiros eran, quizás ese es un papiro completo, pero recuerda que eran más de 36.000 papiros.
los que pertenecían al libro de Thoth o que eran referentes. A lo mejor no eran el libro de Thoth como tal, pero eran similares. Eran, digamos que el conjunto de todo eso sería la Biblia. Hagan de cuenta, para que entiendan lo que es el libro de Thoth, es como si no conociéramos la Biblia, que fuera mencionada en algunas fuentes, que fuera mencionada por algunas mitologías, pero únicamente conocemos el Génesis, por decirte algo, y desconocemos todos los demás versículos de la Biblia, todos los demás capítulos de la Biblia los desconociéramos. Ese es el equivalente a que nos falten 36,000 papiros del libro de Thoth, los cuales se hace referencia en muchas fuentes egipcias. Se dice por otra parte que en el año 360 a.C., el libro de Thoth fue destruido y no se supo más de él, hasta la llegada del ya mencionado Hermes Trimegisto, siempre voy a pronunciar mal ese nombre, perdón, está un poco complicado, quien se habría valido de los conocimientos de este texto para confeccionar su compendio de magia y medicina, que sería conocido después como literatura hermética. Te digo que este personaje merece un episodio para él mismo, porque tiene mucho de qué hablar. Se cree que extractos de este libro maldito están repartidos por todo el mundo, algunos en manos de grupos poderosos y de gobiernos con altos desarrollos tecnológicos. También es conocido que este libro fue la base del espiritismo y ocultismo moderno y de la comunicación con los muertos. De hecho, parece que este libro tiene una conexión con el texto que escribió Aleister Crowley, en el que parece estar basado vagamente el Necronomicon ficticio de H.P. Lovecraft. Parece ser, porque finalmente los dos tienen su origen en la mitología egipcia, así que sí tiene sentido. Pero bueno, continuando con este primer bloque, vamos a hablar de un libro enigmático de origen supuestamente atlante, es decir, de la Atlántida, del que ya hemos hablado brevemente en el pasado, pero vale la pena repasarlo, y es el libro de Tsian, que yo pronunciaba Tsian, que investigando para esto descubrí que su pronunciación correcta es Dian, es decir, la Z no suena en esta palabra, así que vean, todos los días se aprende algo nuevo. El libro de Dian es denominado por muchos como una escritura sagrada de la humanidad, aunque el texto se haya hecho famoso por rumores, más que por su comprobada existencia, porque de hecho los mismos ocultistas, yo tengo un libro de Elena Blavatsky, que el libro se llama La Doctrina Secreta, en el que supuestamente ella te está hablando del libro de Dian. Les soy honesto, no lo he podido terminar, de hecho dejé de leerlo porque está muy pesado, es un libro verbalmente muy rico, pero también de conceptos muy complicados con los que yo no estoy familiarizado, entonces es una lectura muy pesada. La verdad es que, y es un libro religioso, y yo al no ser religioso, simplemente leyéndolo un poco por curiosidad, también un poco para tener más episodios del programa, pues intenté leerlo, pero está muy complicado. Sin embargo, he leído varios resúmenes, sé de qué se trata, y supuestamente el libro o el texto que está citando esta mujer, Elena Blavatsky, esta ocultista en La Doctrina Secreta, es el mismísimo libro de Dian, y ella menciona que como tal el libro de Dian no es un libro físico, sino que se accede a ese conocimiento atlante por medio de meditaciones, de viajes astrales, de encuentros extracorporales o de viajes extracorporales. No cualquiera puede hacerlo, solamente algunos ocultistas, según ella y según otros colegas suyos. Entonces es un texto pues bastante enigmático, que obviamente tendrá a los más escépticos arqueando una ceja, porque no es un libro ni siquiera, simplemente es un conjunto de conocimientos que supuestamente se encuentran en otra dimensión, a los que algunos iluminados, según ella, según los ocultistas, pueden tener acceso a ese conocimiento que supuestamente viene de la Atlántida. Poco sabemos de su origen, además. En la información que contiene no se especifica fecha alguna en la que fue creado, pero si es de la Atlántida, pues es más que prediluviano. Y los que saben sobre el tema aseguran que es más antiguo que la propia Tierra. No creo que más antiguo que la Tierra, pero sí al menos más antiguo que la historia que conocemos, porque si tiene origen atlante en realidad es antediluviano, pero miles de años antes del diluvio. A continuación te voy a leer una breve cita del manuscrito en inglés traducido en el siglo XVI, y este dice así: escuchen, pequeños de la tierra, el llamado de aquellos que habitan en las estrellas. Así dice. A lo mejor algunos en el siglo XIX habrían dicho los dioses, pero hoy en día, gracias a la ufología, esta información a lo mejor escuchamos aquellos que habitan en las estrellas y pensamos en alienígenas. Aprendan que no existe ancho y alto, pues todo es uno, haciendo referencia de nuevo a las dimensiones. Los seres humanos estamos atrapados en la tercera dimensión, pero hay más allá. Todo es uno, como dice aquí. La madre de la fertilidad los hizo a todos en el cosmos. Las semillas de los dioses cayeron en innumerables suelos y florecieron de incontables formas. O sea, a grosso modo, este fragmento te está diciendo: no se cierren a lo que ven en la tierra,
hay vida en todo el cosmos, en toda la galaxia, porque los dioses así lo decidieron. O, esto, yo no creo en los dioses, en esta fuerza física, sí, esta fuerza natural que está en todo el universo. Así que prácticamente eso es lo que dice este fragmento del texto que te acabo de leer. Los extraterrestres existen, prácticamente, técnicamente es eso. Se cree que el nombre que figura como título proviene de la palabra en sánscrito Dhyana, que se escribe D-H-Y-A-N-A, por eso el libro de Dhyan, cuyo significado es meditación mística. Y es que la pronunciación Dhyan, escrito D-Z-Y-A-N, de la palabra es particular de la lengua tibetana o mongola. La leyenda dice que fue escrito por un grupo de sacerdotes en el Himalaya, más precisamente en la zona de la meseta de Tsang, en lenguaje Sensar y sobre hojas de palmera. Habrían sido estos personajes, estos sacerdotes, los primeros que tuvieron acceso a este espacio extracorporal de conocimiento, en donde los atlantes dejaron pues el contenido del libro de Dhyan. Te repito, no es un libro, es un conjunto de conocimientos que, según los ocultistas, se encuentra en un plano extrafísico. En algunos fragmentos de este texto se hace mención de unos maestres de rostros fascinantes que alguna vez aparecieron en la Tierra sobre vehículos voladores y debieron partir rumbo al país, y cito, del metal y del hierro, de donde habían llegado originalmente. Curiosamente, estas descripciones coinciden perfectamente con las dadas en el libro de Enoch, que es un texto antediluviano que la Iglesia Católica sacó de su Biblia. Si tú agarras una Biblia no te vas a encontrar el libro de Enoch, pero sí he citado el libro de Enoch en el libro de Judas, si no me equivoco, o algo por el estilo. Y aparte es mencionado en el Génesis, porque esto de los famosos Nefilim, de los gigantes que son hijos de las mujeres humanas y de las mujeres humanas y de los, ahí le dicen de los hijos de Dios en la Biblia, en el Génesis, estos gigantes. Se habla muchísimo más de ellos en el libro de Enoch, solo que en el libro de Enoch los padres de los Nefilim no son los hijos de Dios, se les conoce como los vigilantes, que eran seres superiores al hombre, inferiores a Dios, y que Dios envió al mundo, que estos seres tuvieron hijos y se casaron con las mujeres humanas y los corrompieron a la raza humana, y estas relaciones entre estos seres, estos vigilantes y las mujeres humanas, dieron origen a los Nefilim. Ese es el libro de Enoch. Obviamente es un texto antediluviano que solamente se incluye en la Biblia de un lugar de África, no recuerdo de qué lugar en África, que fue donde se encontró de hecho el libro de Enoch, en esta zona de África. Todas las demás Biblias que te encuentres, cristianas o católicas en todo el mundo, no van a incluir el libro de Enoch. Pero en ese libro a Dios se le describe como un ser gigante, de un rostro brillante como si fuera una llama, una flama muy intensa, que incluso ciega a Enoch cuando intenta verlo al rostro. No se puede, nadie sabe cómo se ve, porque es una flama muy intensa que a los seres humanos los dejaría ciegos. Los ángeles y los mismos vigilantes tienen descripciones similares también en el libro de Enoch, y en el libro de Enoch también se hace referencia de que Enoch viaja tanto de la tierra al paraíso, al cielo, al reino de Dios, y viceversa, en un vehículo volador, que muchos interpretan como una nave extraterrestre, porque se dice que es de cristal, que Enoch podía ver bajo sus pies el cielo, o sea que era transparente la nave, en fin, o sea, algo que no era, o sea, ellos no dicen viajé en una nube, no, o sea, ellos dicen que viajaron en un vehículo volador, tanto en el libro de Enoch como en el libro de Dhyan. Entonces hay muchísimas conexiones, pudiéndonos decir que la Biblia podría estar basada en encuentros con extraterrestres, como el mismo libro de Dhyan, que el libro de Dhyan no se cierra, como te fijas, a un dios monoteísta, sino a muchas otras visiones más extensas. El libro de Dhyan está escrito en forma de poemas, más precisamente en estancias, donde se narra de forma cronológica el origen de los humanos desde sus comienzos en la prehistoria y hasta el florecimiento de las primeras civilizaciones perdidas, o sea, incluyendo la Atlántida, Lemuria y otras. Entre estas estrofas se afirma que 4 razas originaron a los humanos actuales, a nosotros, que ya te he mencionado en otras ocasiones. La primera de estas razas comprendía seres etéreos que habitaban en el planeta Venus antes de que un desastre terminara condenando a su planeta, seres etéreos. La segunda era una raza integrada por monstruos humanoides, que eran descritos como simios gigantes por Elena Blavatsky, de baja capacidad intelectual, a la que la raza original transfirió su conciencia. O sea, se mezclaron estos seres etéreos que no tenían cuerpo físico, con estos simios gigantes tontos, dando la mezcla de un cuerpo físico y de una inteligencia, porque estos monstruos, estos simios gigantes no eran inteligentes, y estos seres etéreos los poseen, por así decirlo, y se vuelven una nueva raza.
Los habitantes del continente de Lemuria, que es similar a la Atlántida, que les debo un episodio hablando de Lemuria, habrían integrado a la tercera de estas razas mencionadas en el texto, que sería esta que te menciono. Es decir, el simio tonto, con la conciencia o la inteligencia de estos seres etéreos que venían de Venus y que llegaron a la Tierra después de que su mundo se vio destruido. Mientras que la cuarta raza correspondería a los atlantes, que no eran humanos del todo. Los humanos seríamos la quinta y actual raza en el planeta Tierra. Según la versión de la ocultista rusa Elena Blavatsky, este documento habría sido escrito por seres avanzados que lograron alcanzar el nirvana, un estado de iluminación superior a través de la meditación, y es de esta manera como se puede tener acceso al libro de Dian. No es un libro físico, te repito, es un estado de conciencia, por así decirlo, en donde adquieres estos conocimientos. También mencionó Blavatsky que estos personajes evolutivamente superiores a los humanos habitaron al interior del continente asiático en antiguos templos protegidos por viejas tradiciones místicas. Además, serían responsables por escribir todas las sagradas escrituras conocidas por la humanidad que terminaron impulsando las diferentes religiones, obviamente haciendo énfasis en las religiones de Asia, el hinduismo, el budismo y todas las que yo te digo que si hay alguna religión que se acerca a la verdad, deben ser esas. Una, por ser las más antiguas, y porque sí hay cierto conocimiento muy particular en esta zona, en las religiones de Asia de la antigüedad. Al interior de los círculos ocultistas corría el rumor de que el libro de Dian estaba magnetizado, por decirlo así, de tal forma que producía visiones y alucinaciones vívidas en todo aquel que se atrevía a darle lectura. De hecho, te digo que así era como se leía, no era un libro físico, no era como que lo pudieras hojear, se accedía de esta forma. En las suposiciones sobre el contenido del texto, no solo se hace referencia al origen del hombre en el planeta y a su evolución, hablando de estas 4 razas previas al ser humano actual, sino que también se hace mención de secretos místicos, control mental, ciencias y explicaciones sobre el destino de civilizaciones perdidas como la Atlántida, Mu y Lemuria. Que bueno, algunos dicen que se fueron a vivir bajo tierra, otros dicen que se dispersaron por el mundo, bla bla bla. Ya te he hablado de la Atlántida en muchas ocasiones, te debo hablarte de Lemuria y de este lugar Mu que no conozco, honestamente. Pero como ves, hay ciertas similitudes entre el libro de Dian y el libro de Thoth. Y vamos rápidamente porque ya veo que este primer bloque se ha extendido demasiado y todavía nos faltan otros 2. Vamos con el último libro que vamos a revisar en este primer bloque, conocido como el texto de Excalibur, que vuelve loco a quien lo lea. Muy similar a lo que se dice en las novelas de Lovecraft que hace el Necronomicon. Este texto es muchísimo más, miles de años, mucho más moderno que el libro de Dian, o que el supuesto libro de Dian, del que creo que es bastante factible dudar los más escépticos de este texto, o bueno, más bien de este conjunto de conocimientos, y del libro de Thoth. Este libro pertenece a la cienciología, el texto de Excalibur. Y este libro, como te dije al inicio, según lo que dice el mismo creador de la cienciología, que supuestamente es el autor de este libro, es capaz de guiar a la locura a todo aquel que lo lea, pues debido al conocimiento que posee, y por ello no ha llegado al mercado. El libro de Excalibur se trata de un ensayo que supuestamente le fue inspirado a Lafayette Ron Hubbard, creador de la cienciología, cuando este estuvo declarado como clínicamente muerto durante una operación. Un libro que vuelve loco a aquel que se atreve a leerlo. Al igual que el Necronomicon de H.P. Lovecraft, Excalibur ha sido objeto de confabulaciones, fantasías, psicosis colectivas y sobre todo de muchas desinformaciones. Pero remitámonos a los hechos. Efectivamente, el libro es real, al parecer, pese a que este no ha visto la luz, según el creador de la cienciología y autor del mismo libro. No obstante, es sabido que el ensayo circula entre ciertos miembros escogidos de la cienciología, varios miembros altos. La cienciología es una religión o una doctrina muy moderna a la que pertenecen actores como Tom Cruise, por ejemplo. Se vio involucrado en una polémica con los creadores de South Park y cierto episodio en el que se burlaron de él y de la cienciología. Muchos actores conocidos han hecho declaraciones y denuncias sobre esta iglesia, que es prácticamente un culto, es una secta de gente peligrosa que están dispuestos a hacer muchas cosas malas, son gente poderosa. Entonces deberemos hablar en algún momento de la cienciología. Desconozco un poco, conozco poco más de lo que se menciona en revistas y en televisión, pero debemos hablar sin duda de la cienciología, quizá en uno de los podcasts por venir. Al parecer, el autor, excéntrico en muchas de sus facetas, tenía conexiones estrechas con el ocultismo,
Incluso escritores como Jeff Jacobsen aseguran que Hubbard utilizaba la técnica de la escritura automática, que es como escribir en trance, algo como lo que hacen los medium, por ejemplo, para contactar con ciertas entidades metafísicas. Están escribiendo de manera inconsciente, o sea, su mano supuestamente es guiada por una fuerza externa, que también, según Aleister Crowley, de esta forma su esposa escribió este libro basado escrito por un dios egipcio. Su esposa fue poseída por un dios egipcio. Así escribe este libro en el que supuestamente Lovecraft, al saber de él, se basa para inventar el Necronomicon en su universo ficticio literario. Lo mismo hizo este tipo Hubbard, creador de la cienciología. Hubbard no era un formado en magia como Crowley, por ejemplo, pese a tener grandes conocimientos de la materia. Es decir, era un poco como yo, tenía los conocimientos, obviamente muchos más que yo no tengo conocimientos de esto, pero tengo muy básicos. Él tenía muchos más, pero no la practicaba, no practicaba la magia, porque el ocultismo, la magia no tiene nada que ver con la cienciología. Tenía una insaciable curiosidad sobre los poderes de la mente humana y era una persona de lo más telemática y clarividente. Excalibur es un compendio de todas y cada una de las claves que darían respuesta a los enigmas que siempre han convivido con el ser humano. ¿Quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existe un Dios? ¿Cuándo comenzó el mundo? Todas esas tipos de preguntas que tarde o temprano una persona se hace, mucho tenía que ver con este texto, mucho se incluía en este texto. Sin lugar a dudas se trata de una obra que comprende en sus líneas un saber muy cercano al absoluto, al todo, como también afirmaban decir los que te mencioné hace un momento, el libro de Dian y el libro de Thoth. Supuestamente su autor hizo circular la obra entre su círculo íntimo de amigos y allegados. Ante su sorpresa, estos fueron víctimas de una especie de locura y o frenesí desmesurado al leer el contenido del libro. Estas personas fueron ingresadas inmediatamente en diferentes manicomios y en consecuencia Excalibur nunca fue publicado, ya que se trató de ocultar el escándalo. Además de que, si esto era verdad, cualquier persona que llegara a leer esto pues se quitaría su propia vida, lo cual se convertiría en una crisis tremenda. Lo que resulta intrigante y extraño es que la cienciología misma censure su versión de la Biblia, limitándola a solo unos cuantos de sus practicantes, a los de élite, por así decirlo. ¿Será esto un movimiento de marketing nada más? ¿O en verdad será un texto oscuramente revelador? Esta es una duda que pues nos deja a todos, ¿no? El libro de Excalibur, escrito por Hubbard, creador de la cienciología. Hubbard asegura que cuando le compraron su manuscrito, la gente que lo leyó enloqueció o bien se suicidó. Asegura también que un editor literario se encontraba sentado en una oficina esperando a que un lector le diera su opinión sobre el libro. En ese momento el lector entró por la puerta, lanzó el libro contra el escritorio y se lanzó por la ventana. Esto es como lo que se sabe sobre este texto. Yo dudaría un poco de personas como este tipo, pero aún así tengo que investigar sobre la cienciología y sobre él. Ahorita es como nada más mi primera impresión, desconocía por completo este texto hasta que hice la investigación. Estos fueron los 3 libros más interesantes que descubrí. Bueno, estos 3 documentos, como quieras verlo, porque el libro de Dian no es un libro como tal, por definición no es un libro, para empezar de que ni siquiera es una fuente física, pero bueno, da mucho en qué pensar el libro de Dian, da muchísimo en qué pensar el libro de Thoth. Yo creo que es el que más veracidad le doy, y este último libro no le doy mucha veracidad por ahora. Ya haré un episodio sobre la cienciología e investigando sobre este tipo, que por cierto también les debo un episodio sobre Aleister Crowley, y el episodio de hoy estuvo a punto de ser el episodio sobre Aleister Crowley. Ya hablamos de él en el episodio de Lovecraft, del Necronomicon, y que probablemente era real, pero no hemos dedicadole un episodio de lleno a él nada más. Pero bueno, vamos ahora al primer corte del programa. Duró casi 1 hora este primer bloque, les prometo que el segundo es muy breve y el tercero más o menos, así que todavía queda tiempo de programa. Vamos al primer corte para regresar a escuchar el relato de mi suscriptor César Torres sobre un efecto Mandela vivido durante su infancia. Este relato me lo hizo llegar a través de mi correo electrónico, así que aprovechen la cortinilla de este corte para ir por más bebida, más botana, ir al baño, bla bla bla, y los veo de regreso. Ok, queridos amigos, pues como ven, ya me puse los audífonos. Vamos a escuchar sin más preámbulos. Bienvenidos al segundo bloque de su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Rix. Vamos a escuchar rápidamente la grabación o el relato que me envió de viva voz mi querido amigo César Torres, así que vamos a escucharla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rix? Mira, te mando este audio porque sé que quieres audios así como para los podcasts. Y tengo varios relatos pequeños, pero bueno, son relatos que a mí me han pasado, nadie me los contó más que uno solo, y eso es de una persona enteramente de confianza. Pero bueno, voy a empezar
como con lo que te había yo contado con lo del efecto Mandela. Yo cuando era muy niño, si bien yo era clase mediera, ni mucho ni poco, o sea, no nos faltaba mucho, pero tampoco así como que nos fuera tan mal, ¿no? Entonces, en una ocasión, mi mamá me compró un juguete en específico, era un Spider-Man. Recuerdo que tenía en las articulaciones, tanto en los hombros y las piernas, eran movibles, o sea, era totalmente movible esas partes del juguete. Yo lo jugaba mucho, en ese entonces tenía yo como alrededor de 6 años cuando me lo compró. 6 años, y ese juguete me duró mucho tiempo, hasta cuando tenía yo unos 8 años, más o menos aproximadamente. Y fue en esa fecha justamente cuando de un día para otro, cuando te comenté que tanto las articulaciones ya no existían. En realidad esas articulaciones pues ahora sí que desaparecieron y ya no se podía mover el muñeco, simple y sencillamente era todo pegado, todo era una sola pieza. Y incluso por ese mismo motivo dejé de jugar con él, porque pues para mí lo divertido era que se pudiera mover el juguete. Ya mucho después, cuando tenía yo aproximadamente unos 10 años, mi hermano mayor, en alguna ocasión, no recuerdo por qué, me había dicho que él ya iba en la universidad. Cabe mencionar que mi hermano mayor es mucho mayor que yo. Entonces, cuando yo estaba en la primaria, él ya iba en la universidad. En verdad es una diferencia de edad muy grande con mi hermano. Él me comentó una vez que como estaba estudiando algo de los países, o no recuerdo sinceramente por qué, pero me mencionó que Nelson Mandela había muerto. Entonces, algo así me había dicho, él mismo me lo había dicho. Y pues yo en ese entonces pues me podría importar menos o poco, ¿no? Entonces no le di mucha importancia. Hasta recientemente, cuando anunciaron la muerte de Nelson Mandela, tampoco recuerdo en qué año fue, que no habían dicho que no había muerto en la cárcel, que había muerto normal, que no me acuerdo por qué causas había muerto, pero recientemente había muerto. Yo me quedé así con el ojo cuadrado, porque en realidad esa historia me la había contado. Bueno, eso, según yo, mi conocimiento es que mi hermano me había dicho que Nelson Mandela había muerto en años anteriores, ¿no? Esos dos podrían ser mis dos historias de efecto Mandela en cuanto a ese tema. Tengo otro tema que, por ejemplo, también lo que te comenté en el directo, es lo del ave del trueno. Bueno, como ven, nuestro amigo nos tiene otras 2 historias, si no me equivoco. Mi amigo nos tiene otras 2 historias que ya estaremos escuchando más bien en otra ocasión, te lo prometo, mi querido amigo César Torres. A lo mejor en otro video o en un directo lo estaremos escuchando, estas otras 2 historias que están muy interesantes, incluso más interesantes de lo del efecto Mandela. Pero como ven, ese es el caso, este muñeco que aparte cuando me llamó la atención, cuando lo comentó en uno de mis videos, porque yo también recuerdo que me pasaran cosas así cuando era niño, que yo tenía recuerdos de algún juguete que era de un color y resultaba que era de otro, o que tenían detalles así que tú no recordabas, porque era como si de repente hubieran aparecido. Y bueno, el efecto Mandela tiene un poco que ver con lo que menciona nuestro amigo, de lo que le menciona su hermano, que en efecto, el efecto Mandela, aquí te explico qué es. El efecto Mandela en el caso de nuestro amigo era de este hombre araña, este juguete del hombre araña, que él estaba seguro y juraba y perjuraba, y hasta la fecha jura y perjura que tenía articulación el muñeco, y que de repente un día ya no era una estatua, era una figura de una sola pieza, como esta por ejemplo que tengo aquí de Jack Skellington, que bueno, tiene articulación porque es de alambre, pero no es tal cual un muñeco articulado. Entonces este fue el caso con él. Y el efecto Mandela, si no lo conoces, ahorita te explico qué es. Es un término acuñado por la bloguera y pseudocientífica Fiona Broom, que viene a señalar a esos falsos recuerdos que, sin embargo, todo un grupo de la sociedad comparte. En este caso, este efecto Mandela solo lo vivió nuestro amigo, pero hay efectos Mandela a nivel global y a nivel masivo.
Este fenómeno no tiene nada de paranormal, como podríamos creer, pero por lo mismo resulta incluso más aterrador que un fenómeno paranormal, pues nos hablaría de lo fácil que nuestra mente nos puede jugar en contra e inventar una realidad que no existe. Como fue el caso de nuestro amigo. A lo mejor nuestro amigo se inventó esta realidad o este hecho de que el hombre araña, su juguete, estaba articulado y no era así, era una figura. Puede ser que su mente haya creado este escenario y de repente él se dio cuenta, salió de esta mentira. Esa es otra opción, no es nada de paranormal, es algo que nuestra mente creó, pero por lo mismo resulta más aterrador. En otras palabras, nos inventamos cosas que damos por sucedidas, aunque éstas no hayan pasado, y esto puede ocurrir a nivel colectivo. Como este caso, el fenómeno recibe este nombre, el efecto Mandela, por Nelson Mandela, como en efecto menciona nuestro amigo César, que falleció, no recuerdo si fue a finales de 2013 o fue en 2014, pero me acuerdo que yo estaba en primero de prepa, por eso me acuerdo que fue en esa época. Pero al momento en que se anunció su fallecimiento, miles de personas afirmaban que él ya había muerto en los años 80, cuando fue preso por el gobierno sudafricano en esta época. Recordemos, Nelson Mandela fue, porque ya falleció, un activista de los derechos de las personas negras en Sudáfrica. De hecho hay una película al respecto con Morgan Freeman interpretándolo, y es que en los años 80 por lo mismo es llevado a la cárcel como una manera de silenciarlo por el gobierno de Sudáfrica, pero es liberado, y por muchas personas por algún motivo piensan que él murió en la cárcel en los años 80, y no, él murió en efecto, te digo, finales de 2013 en 2014. Y por eso se conoce como efecto Mandela, porque no fue una persona, fueron muchísimas personas, como el caso de nuestro amigo y su hermano, que ellos creían que había muerto en los 80 y no, murió décadas después, acaba de morir hace relativamente poco, hace unos 7 años. Por eso se conoce como efecto Mandela. Son pues engaños o digamos como un efecto de teléfono descompuesto a nivel masivo, a nivel global. Y así como este efecto Mandela hay muchos otros. El caso de nuestro amigo de su Spider-Man es uno, pero está por ejemplo el caso de Luke Skywalker, del clásico icónico diálogo del Imperio Contraataca, cuando Darth Vader, muchos creen que Vader le dice: Luke, yo soy tu padre, pero no, en la película, tanto en inglés como en español, por ejemplo, en la versión latina, que es la que yo he visto toda mi vida, no dice Luke, yo soy tu padre. Vader dice: no, yo soy tu padre. Después de que Luke le dice que Obi-Wan le dijo que él mató a su padre, Vader le contesta: no, yo soy tu padre. Jamás dice Luke, yo soy tu padre. Este es un caso de efecto Mandela, porque hay miles de personas que afirman decir, en todo el mundo, afirman haber escuchado Luke, yo soy tu padre, cuando esto no es verdad. Y si no me crees, ve a ver la película, está en Disney Plus, o busca la escena en YouTube en el idioma que sea. También está el caso de que muchas personas recuerdan a Mickey Mouse con tirantes, cosa que no, Mickey Mouse no usa tirantes. Está el caso también, una leyenda urbana que incluso a mí me la contó como si fuera real un maestro en la prepa, justamente en mi primer año, curiosamente, en el que se cuenta que en un programa de televisión, creo que puertorriqueño, si no mal recuerdo, o en Miami, pero para el público latino, se llevaba de invitado a un famoso a la casa de un fan, y en este caso se llevaba a Ricky Martin a la casa de una chica. La dinámica del programa era que, estando en vivo, Ricky Martin y el camarógrafo se escondían en el closet de un fan al azar, en este caso era una chica, pero el problema fue que cuando el programa estaba en vivo, ellos estaban ocultos. La chica llega supuestamente desnuda con un tarro de mermelada, se unta la mermelada en sus partes íntimas y llevaba a su perro. Entonces el perro empieza a lamer la mermelada de sus partes íntimas, y esto queda a nivel nacional grabado en la cámara, porque el camarógrafo no podía cortar porque estaban en vivo y estaban escondidos tratando de hacer pues la broma o la sorpresa, darle la sorpresa a la fan. Y esto nunca ocurrió. Esa es una leyenda urbana, pero hay gente que jura y perjura que ellos vieron este episodio en televisión nacional en vivo, cosa que no ocurrió. Este es otro caso de efecto Mandela. Está el caso, por ejemplo, la igual icónica escena de la película Risky Business con Tom Cruise, que ha sido parodiada en muchísimas películas, en muchísimas series, en muchísimas caricaturas. La típica escena de que está solo en casa el personaje con una canción, no sé cómo se llama esa canción, de rock and roll, y llega corriendo y se desliza en calcetines, en calzoncillos, en truzas, con una camisa. Y muchos de las parodias les ponen lentes oscuros.
al personaje que está parodiando a Tom Cruise en esa escena. Y en la escena de la película, Tom Cruise no está usando lentes oscuros. Este es otro caso de efecto Mandela. Está el caso del Tiananmen, que es un caso de una escena igual muy icónica, una escena de la vida real. Estas fueron películas, la de Vader y la de Tom Cruise, pero hay una escena de un caso real, de una toma real en una matanza que hubo en Tiananmen, en China, que es una toma que incluso sale en un video de Bon Jovi, una de mis canciones favoritas de este grupo, que es de mis grupos favoritos. La canción se llama... no recuerdo cómo se llama la canción, maldita sea. Pero es una toma de una fila de tanques que están avanzando y hay un hombre que les está haciendo frente a los tanques y no deja avanzar a los tanques, porque obviamente si avanzan lo van a atropellar y esto ya se convertiría en un problema político. Entonces no lo atropellaban, pero el tanque se movía a la izquierda y el hombre se movía a la izquierda y no dejaba pasar los tanques, y esta toma es icónica. Y hay quien afirma y que jura y perjura que los tanques atropellaron a este hombre, y no, por eso es importante este movimiento, esta protesta de un solo hombre contra 3 o 4 tanques, porque jamás pasaron, pero no los dejó pasar nunca. Pero hay gente que jura y perjura que se vio en la cámara como los tanques lo atropellaron, y esto no es verdad, es otro caso de efecto Mandela. Así que se pueden ver que el efecto Mandela no es más que una especie de fenómeno de teléfono descompuesto que trasciende generaciones y puede verse involucrado con algún sentido, la vista, el audio, el oído, o en el caso de nuestro amigo con lo de su figura, pero yo creo que no es más que una mala información del cerebro que procesa mucho tiempo después y se da cuenta que es falso. Pero bueno, les dije que este segundo bloque iba a ser muy breve. César, te prometo que tus otros 2 relatos, que son incluso más interesantes que este, los vamos a escuchar en algún directo o en algún episodio referente a criptozoología, te lo prometo. Por ahora, vamos al segundo corte del programa para visitar el último caso referente al famosísimo Napoleón Bonaparte y algo muy, muy curioso, un hallazgo bastante oscuro, hecho apenas en el 2010 en su cráneo, en sus restos óseos. Así que aprovechen la cortinilla para poner pausa e ir al baño, ir por más botana, por más bebida o lo que tengan que hacer, y los veo de regreso para el tercer y último bloque del podcast del Grimorio de Riggs en su emisión número 51. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast, episodio número 51. Bienvenidos al tercer y último bloque de este programa. Muchísimas gracias por quedarse hasta acá. Ya estamos a punto de terminar. Veo que llevamos 1 hora y 10 de programa, un poquito más o menos. Ya en edición siempre termina siendo un poquito menos, pero bueno, demos inicio a este que es el caso más intrigante que vamos a ver hoy. Un caso que, te digo, involucra a Napoleón Bonaparte y un microchip de tecnología avanzada que fue encontrado en su cráneo hace 11 años, en septiembre del 2010, y es un caso muy misterioso que por alguna razón no es tan conocido, pero es completamente real. Esto no es ninguna conspiración. Obviamente se desconoce el origen de este microchip, pero es algo y hay pruebas de esto. Los científicos que hicieron las pruebas lo determinaron. Este chip fue implantado en el pasado, es decir, no se implantó en el cráneo una vez que ya había sido enterrado. No, estuvo en vida clavado en el microchip en el cráneo de Napoleón Bonaparte, y aparte tuvo una vivencia muy extraña en Egipto, estando en vida, del que hay registros históricos, del que hay testigos. Obviamente era su ejército. Y bueno, muchos historiadores que se han visto intrigados por qué es esto que se le encontró en el cráneo a Napoleón Bonaparte en 2010, atribuyen esta vivencia en Egipto con este hallazgo muy enigmático. Napoleón Bonaparte es recordado por la historia mundial por haber sido uno de los emperadores franceses más conocidos, un genio militar, y sí, también por su pequeña estatura, porque muchos conocen a este personaje solamente porque era muy bajito. Sin embargo, en septiembre de 2010 se haría un hallazgo en los restos óseos de este hombre que abrió más preguntas que al inicio de la investigación. Que cabe aclarar que el propósito de la investigación por la que se sacaron sus huesos, lo que se estaba buscando, no tenía nada que ver con la ufología. Era una investigación cotidiana, por así decirlo. Y aún así terminó desembocando en algo mucho más oscuro y muchísimo más grande de lo que se estaba investigando en un inicio. Y nos brindó un enigma más sobre la vida extraterrestre y las abducciones a seres humanos. Las posibles ramificaciones de este descubrimiento son demasiado grandes para comprender, declaró el doctor André Dubois,
quien hizo la revelación sorprendente en una revista médica francesa. Este hombre, André Dubois, fue el encargado de la investigación y el descubridor oficial de este microchip en el cráneo de Bonaparte. Normalmente las personas que han sido víctimas de abducciones han sido personas comunes y corrientes, y que yo sepa al menos, no analizan sus casos de forma física, es decir, después de una abducción, porque hay gente que no recuerda las abducciones, que afirman, hay teorías como muy oscuras, muy negativas, que dicen que si te hacen una abducción, ni siquiera puedes recordarlo. Pero en cambio hay otras personas que al ser entrevistados ellos afirman y juran y perjuran que fueron abducidos y que tienen recuerdos vagos de ello. Pero estas personas que supuestamente recuerdan haber sido abducidas jamás van a hacerse un chequeo médico, a menos que yo sepa, no les han encontrado nada raro. Sino que estas personas que afirman reafirman recordar haber tenido una abducción por parte de un extraterrestre, buscan tener regresiones por medio de hipnosis, si es que buscan algo en absoluto, porque muchos no hacen nada más que hablar en entrevistas, en podcast o en revistas o en libros. Hay unos que no hacen nada, que simplemente dicen sí, yo fui abducido y ya. Y hay otros que buscan tener regresiones por medio de la hipnosis para ver si pueden recordar algo de lo que vivieron, pero jamás un estudio físico médico. ¿Será que todos los abducidos tendrán este chip en sus cráneos, como Napoleón? ¿Y en verdad fue abducido Napoleón? Porque esa es una pregunta que plantearon los ufólogos modernos, que quizá Napoleón fue abducido, pero tampoco queda del todo claro. Este chip pudo haber sido puesto en su cabeza de cualquier otra manera. El doctor Dubois hizo el sorprendente hallazgo al estudiar, y aquí es lo que estaban buscando, el esqueleto exhumado de Napoleón bajo un presupuesto de trabajo de $140,000 del gobierno francés en el año 2010. Yo esperaba determinar si había sufrido de un trastorno de la hipófisis que contribuyera a su pequeña estatura, explicó Dubois. El objeto era una especie de microchip súper avanzado, el objeto que encontraron en su cráneo. O sea, los doctores, este doctor Dubois y su equipo, simplemente estaban buscando si había tenido algún padecimiento de hipófisis, algún padecimiento hormonal que lo hubiera llevado a ser tan pequeño. Y investigando con el cráneo, con los restos óseos del personaje, se encontraron con este microchip en su cráneo. Al examinar el interior del cráneo, mi mano rozó a través de una pequeña protuberancia. Esa es una cita de Dubois, y entonces, al sentir esta protuberancia, el doctor miró el área bajo la lupa y se sorprendió al encontrar que el objeto que había sentido era una especie de microchip súper avanzado. Obviamente que no pertenecía al periodo histórico en el que había vivido y muerto Napoleón Bonaparte. Desde el punto de crecimiento del hueso alrededor del chip, el experto considera que se implantó cuando Bonaparte era joven. Es decir, no fue una broma, alguien no desenterró el cuerpo de Napoleón en algún momento de la historia moderna y le implantó el chip y después Dubois se lo encontró. No, a juzgar por cómo el hueso se había formado alrededor del microchip, habían declarado que con estudios científicos, ninguna teoría, estos eran doctores serios, eran científicos que estaban trabajando con un presupuesto de $140,000 del gobierno francés. O sea, no era como para estar haciendo tonterías o inventando tonterías. Esto es uno de los estudios referente a la ufología más serios, porque no estaba involucrado con la ufología ni con ufólogos, era algo completamente diferente. Ellos no saben qué era, quién puso ese microchip, qué origen tiene, simplemente lo encontraron. Y este microchip, lo curioso obviamente es que no existía ni siquiera el concepto de microchip para aquella época, y determinaron por cómo el hueso había sanado alrededor del microchip, cómo lo había adaptado a su cuerpo, que había sido implantado cuando Bonaparte era joven, más o menos tenía 25 años, estaba entre los 20 y los 25 años cuando le implantaron el chip. Napoleón desapareció de la vista durante un periodo de varios días en julio de 1794, cuando tenía justamente 25 años, y esto es un hecho histórico del que se tiene registro. Posteriormente declaró que había estado preso durante el golpe de estado Temidorian, pero no hay registros de que el arresto exista. Simplemente se tiene registro de que Napoleón desapareció durante unos días y de repente volvió a aparecer, pero no se tiene registro de que haya estado arrestado, aunque eso dijo él. Yo creo que es cuando se produjo el secuestro, dijo Dubois. O sea, este hombre se puso a investigar de dónde podría provenir, porque este hombre no era un ufólogo, no era un entusiasta de la ufología. Vamos a ver que era creyente después de esto, pero él no era un ufólogo, él era un paleontólogo que se topó con esto interesantísimo diría yo, por accidente. O sea, fue un golpe de suerte literalmente. Desde ese momento, el ascenso de Napoleón después de esta desaparición de unos días y su regreso en 1794, desde ese momento el ascenso de Napoleón fue meteórico. Al año siguiente había sido puesto a cargo del ejército francés en Italia.
Después, en 1804, después de una serie de victorias sorprendentes, el diminuto general se coronó emperador de Francia y su imperio pronto se amplió para incluir lo que hoy es Alemania y Austria, así como Suiza, Italia y Dinamarca. Napoleón utilizó estrategias militares más de un centenar de años por delante de su tiempo, declaró el Dr. Dubois al haber investigado al respecto. Tal vez el implante de alguna manera mejoró sus habilidades, ya dándole aquí algunos rasgos más ufológicos, más conspirativos al origen del microchip, hablando de que quizá el microchip fue utilizado por alguna inteligencia superior, que habrían sido los que implantaron el microchip en el hombre francés, para manipular la historia de la humanidad. Y aquí viene un hecho aún más perturbador sobre este pequeño gran hombre, también haciendo referencia al misterioso chip que tenía en su cráneo y a la cultura egipcia de la que hemos venido hablando en las últimas semanas, y hace un rato estuvimos hablando de ella. Cuando los ejércitos de Napoleón llegaron a Egipto, durante su permanencia cerca de las pirámides, una noche Napoleón abandonó el campamento militar diciéndole a sus generales que quería pasar la noche en soledad dentro de una de las pirámides de Giza. Y lo hizo, pasó la noche ahí dentro él solo, y el campamento, sus hombres estaban alejados de ahí. Él durmió solo en esa pirámide aquella noche. En la mañana del día posterior lo vieron salir con rostro abatido, sorprendido y casi sin hablar. Estaba pálido, ojeroso, como si no hubiera dormido nada, y se veía como traumatizado. Cuando sus hombres le preguntaron qué había pasado dentro de la pirámide en la noche, él respondió: jamás lo sabrán. Aquí es donde muchos hacen la conexión, que es mucho más clara que la primera hipótesis, la que tiene Dubois, de esta desaparición de unos días que tiene Napoleón en 1794. Aquí es mucho más clara la conexión en lo que podría ser el origen de este chip, que obviamente pareciera ser que es extraterrestre, porque te digo que ni siquiera existía el término microchip, mucho menos la tecnología para hacerlo, mucho menos la manera de implantarlo en una persona en 1794, y las pirámides de Egipto, que son asociadas desde siempre con extraterrestres y con seres superiores como esta raza felina, a la que parece tener su conexión más cercana con Atlántida y con muchos otros elementos. Así que, ¿qué fue lo que vio Napoleón Bonaparte en esa noche que pasó en soledad dentro de una de las pirámides de Giza? Jamás lo sabremos, pero sería súper interesante. Y pues ya sabrás tú, ya determinarás tú, y déjamelo en los comentarios por favor, a qué le atribuyes el origen de este microchip. ¿En verdad tenía un origen extraterrestre o qué era este microchip? Este microchip cuyas imágenes te dejé en mi página de Instagram y Facebook para que lo veas, que te repito, es un descubrimiento 100% real por doctores 100% serios, no es un fraude, es 100% real, y que por alguna razón no tuvo tanto auge y muy poca gente conoce de este caso, pero tú mismo puedes investigar ahorita mismo terminando el episodio en Google, en caso de que no me creas. Pero es algo, no es una teoría conspirativa, no es algo que dijo un ocultista, no es la típica, ay, yo sé pero no tengo pruebas. No, aquí está la prueba y es muy clara y contundente, es algo oficial. Pero bueno, vamos rápido a las conclusiones, antes de terminar el episodio de hoy. Primero que nada, vámonos en orden cronológico. Yo creo que tanto el libro de Thoth y el libro de Diane existieron en algún momento, pero gracias a charlatanes ocultistas, teorías y fraudes, sus historias han sido deformadas y sesgadas, y si es que en algún momento son encontrados, bueno, al menos el libro de Thoth, porque el libro de Diane, te repito, no es un libro físico, no serán al 100% como nosotros creemos que son. Sin embargo, yo considero que son dos registros que guardan el testimonio y conocimiento de seres superiores al hombre, que te repito, en mi opinión no son dioses, sino seres mortales pero que vienen de otros planetas, o incluso quizá son seres terrestres pero previos al ser humano, como los que habla Elena Blavatsky, que bueno, y no es la única, que menciona que antes del hombre moderno, de nosotros, existieron muchas razas antes de nosotros, muchos otros tipos de hombres, muchos otros tipos de existencia, de formas de vida. Quizá esto que nosotros creemos que son extraterrestres no son extraterrestres, a lo mejor son seres que nacieron aquí en la Tierra y que se fueron a otro planeta, o aprendieron a moverse entre dimensiones, que trascendieron y rompieron esa barrera de la tercera dimensión. Puede ser, los orígenes que se tienen son muchos, las posibilidades son muchas, y yo creo que algo tiene que ver, al menos con el libro de Thoth, que creo que es el que más probable que exista es. El libro de Diane quizá está basado en relatos atlantes y por eso tienen veracidad o tienen sentido algunos de ellos, pero quizá el libro de Diane como tal no existe, porque es muy conveniente decir, bueno, no, es que existe en un plano mental y espiritual y solamente algunos pueden tener acceso a él. Se me hace muy conveniente. No obstante, además
Además, no creo mucho en el libro de Excalibur, este libro de la cienciología, y su capacidad de volver locas a las personas que lo leen. Honestamente, yo no creo que sea real, no creo que exista, y si existe, el libro, el escrito, no creo que cuente con esta capacidad. Tendría que investigar más sobre la cienciología y su creador y el autor de este libro, pero honestamente yo no le doy mucho crédito. En cuanto al efecto Mandela, no le atribuyo ninguna causa sobrenatural. Tan solo es el típico caso del teléfono descompuesto o de los chismes, aunados con la falta de atención y la falla de la memoria humana, porque es muy común. No tiene ninguna relación con lo sobrenatural, simplemente es la falla del cerebro humano a gran escala. El caso del teléfono descompuesto, para mí eso es el efecto Mandela. Recuerdos modificados, porque muchas veces tenemos recuerdos modificados que nosotros mismos modificamos en nuestra mente y que en realidad no ocurre así. Simplemente eso es el efecto Mandela. Sin duda, el caso más interesante que revisamos hoy es este que acabamos de ver en el tercer bloque, el de Napoleón. En lo personal, no creo que los alienígenas hayan implantado ese chip en su cerebro para manipular la historia de la humanidad como muchos creen, porque ¿qué ganarían los extraterrestres con ello? ¿Qué hubieran ganado con que Napoleón hubiera conquistado todas estas partes de Europa, que al final terminarían independizándose unas de otras? No tiene mucho sentido. Así que sí, yo creo que sí lo implantaron seres alienígenas, pero no con este objetivo. ¿El objetivo cuál es? Quién sabe, pero yo creo que es mucho más grande, y habría que preguntar, en caso de que fue abducido, si es verdad que las personas abducidas tienen este chip y ellos no lo saben, personas abducidas en décadas anteriores y en años recientes, porque sí creo que Napoleón Bonaparte fue abducido, y además creo que algo ocurrió y algo vio en las pirámides de Giza. No encontré el año en el que ocurrió este suceso en Egipto, no sé si ya contaba con el chip, pero quizá este chip igual fue lo que le permitió tener contacto con algún ser de otro mundo, de otro plano, en la pirámide de Giza, donde él pidió explícitamente que quería pasar la noche ahí solo. Quizá él ya sabía a lo que iba, ya sabía lo que se decía sobre las pirámides, y cuando llegó tuvo algún encuentro cercano con algún ser de otro mundo o de otro plano. Así que yo creo que sí. Se habla mucho de personajes históricos que tuvieron encuentros con alienígenas, con seres extraterrestres. Pues creo que Napoleón Bonaparte fue uno de ellos, y tenemos como prueba este microchip que fue encontrado en su cerebro, que obviamente, te repito, no fue implantado por el hombre. No hay manera de que haya sido implantado por el hombre. Podría en un sueño muy guajiro por un viajero del tiempo, que yo no creo, pero honestamente yo creo que fue por seres extraterrestres. Ahora la cuestión sería revisar los cráneos de todos aquellos que afirman haber sido abducidos por extraterrestres, para ver si hay algo ahí dentro, como en el caso de Napoleón, y en caso de que lo hubiera, qué función tendrían estos chips, porque estas personas abducidas son gente normal. Si dicen que Napoleón le pusieron este chip para manipular la historia humana, para que controlara a todos estos, para que fuera un títere de los extraterrestres, ¿por qué se lo pondría a un trailero estadounidense que no tiene ninguna repercusión en el mundo? ¿Por qué? Entonces ese sería el caso. ¿Qué función? Eso es lo macabro. ¿Qué función tienen estos chips? ¿Y qué fue lo que vio Napoleón en las pirámides de Egipto? Pero bueno, queridos amigos, esas fueron las conclusiones a las que yo llegué tras esta investigación. Uno de mis episodios favoritos. Muchísimas gracias a César Torres, que me mandó su audio en relato sobre el efecto Mandela. Y les digo, tengo otros dos que me mandó sobre un ave de trueno y otro que no quiero spoilear, que estaré poniendo en algún directo o algo por el estilo próximamente, quizá en algún video. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos los que quieran enviar así sus notas de voz con algún relato. Por favor, envíenlos, pero envíenlos a mi correo electrónico. Por favor, no manden nada a mis redes sociales, solamente a mi correo electrónico, que es necronomiconrelatos@gmail.com. Lo encuentran abajo en la descripción para que no tengan ni que escribirlo, cópienlo y péguenlo nada más en su bandeja de correo. Está también los links a mi cuenta de Instagram, mi página de Facebook. Están los links aquí abajo, dale click, sígueme, ahí encuentras las fotos del microchip que encontraron, algo real que te digo está comprobado y está puesto en varias fuentes, incluyendo revistas científicas serias, no revistas de ufología ni de temas de paranormales ni de conspiraciones. Están en revistas serias de ciencia, ocurrido en el año 2010 y publicadas desde ese entonces. Si te gustó este episodio, por favor dale like, eso me ayuda muchísimo. Si quieres apoyarme con una cantidad de dinero muy pequeña al mes para que yo pueda seguir creando contenido, haz clic en el botón unirse y selecciona la opción que tú quieras, alfa, beta o omega, y con ello ya tendrás acceso a los programas exclusivos que hago. Seguramente quizá los relatos de César los pongo en un programa exclusivo, así que no querrás perdértelo.
video, haz clic en el botón, suscríbete si aún no lo estás, si es la primera vez que escuchas o ves uno de mis videos, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Recuerda que llueve, trueno, relampaguee, subo videos todos los lunes, miércoles, viernes y sábado. Esta semana lo más probable es que no vaya a haber episodio mañana sábado porque tuve una semana un poco ajetrada con lo de la novela, con mi otra chamba, calificando tareas de mis alumnos, proyectos. Quizá no habrá episodio mañana sábado, pero bueno, es algo que yo ahorita en el presente no sé, ya lo sabrán ustedes en el futuro. Pero bueno, muchísimas gracias, queridos amigos. Estén al pendiente por lo de la novela. Próximamente, en semanas próximas, les estaré revelando no solo la portada oficial, que sé que les va a encantar, que fue hecha por un gran artista que ha trabajado en las tarjetas de mitos y leyendas y en muchos otros proyectos buenísimos. Es un gran artista, les va a encantar la portada cuando la vean. Y también les voy a estar revelando la fecha de lanzamiento oficial de la novela, que la van a poder encontrar en todo el mundo a través de Amazon y de Kindle. Así que estén al pendientes. Esto fue todo por hoy. Este fue el episodio número 51 del podcast del Grimorio de Rix, que fue una canasta de casos misteriosos, la canasta número 2. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue el Grimorio de Rix y nos escuchamos en la oscuridad.